Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire y a la audiencia de Vol TV en 12 países, 300 ciudades de América Latina. Realmente empiezo la descripción de lo que está ocurriendo en nuestro mundo, haciendo primero una expresión clara para que todos ustedes escuchen estas frases de grandes escritores, políticos y pensadores que nos permitirán reflexionar y ayudar a tomar posiciones en nuestra propia vida. La primera dice así: los confines del infierno están reservados para aquellos que eligen mantenerse neutrales en tiempos de crisis moral. Dante Alighieri en la Divina Comedia. Segunda, quien se declara neutral ante situaciones de injusticia, en realidad ha elegido el bando del opresor. Desmond Tutu. Tercera, la historia tendrá que registrar que la mayor tragedia de este periodo de transición social no fue el estridente clamor de los malos, sino el inconcebible silencio de los buenos. Martin Luther King, frase que se aplicará completamente en nuestra tierra Colombia. Cuarta, el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. Platón. Y quinta, tenemos que hablar, tenemos que alzar la voz para que nuestros hijos no se avergüencen de nosotros, ya que habiendo podido tanto, nos hemos atrevido tan poco. Albert Camus. Pensemos, reflexionemos un poco sobre eso y así podemos contribuir más a la solución de los problemas de nuestros pueblos. Tragedia en Hong Kong. Todo pasa cada día algo en nuestro planeta Tierra. Un incendio sin precedentes arrasó un complejo residencial en el distrito de Tai Po, Hong Kong, dejando 128 muertos y más de 200 desaparecidos. El fuego se propagó rápidamente por 7 torres del conjunto, que fue favorecido ese incendio porque los andamios eran de bambú que recubrían los edificios. Según reportes, las alarmas no funcionaron correctamente, lo que agravó la tragedia. Similarmente, cada que ocurre una tragedia en cualquiera de nuestros países, hay que decir, los elementos que permiten avisar con anterioridad de una catástrofe no funcionan, no pasa nada, y entonces por cualquier motivo desaparecen y se produce la consecuencia, la tragedia. Las autoridades han arrestado a directivos de la empresa constructora y de la consultora encargada del proyecto por presunta negligencia y posibles cargos de homicidio culposo. Volvemos a hablar de la guerra de Ucrania y Rusia. En esta ocasión, para comentar que se inició el plan del presidente Donald Trump para lograr un acuerdo de cese al fuego en esa región tan compleja de Ucrania y Rusia. El plan presentado por el presidente americano contempla, entre otras medidas, porque eran inicialmente 28 puntos, después se redujeron y siguen en conversaciones, pero presenta algunas que son muy difíciles, que es cesiones territoriales por parte de Ucrania, limitaciones a su ejército, restricciones a su ingreso a la OTAN y el repliegue de fuerzas. La propuesta generó un fuerte rechazo en Kiev y entre los aliados europeos, que la describen como una capitulación inaceptable y una amenaza a la soberanía ucraniana. El gobierno ruso, por su parte,
la recibe como base para negociaciones futuras. Pero condiciona, óiganme bien, cualquier acuerdo a la retirada total de fuerzas ucranianas. Volvemos a quedar en el limbo. Amanecerá y alguien nos dirá algo. Pero creo, aunque esperaría que se solucionara el tema, que no estamos avanzando en el cese del conflicto ruso-Ucrania. Una lástima porque cada día que se pierda habrá más muertos, habrá más heridos y, como siempre digo, dolor y sangre. El presidente, o digamos el dictador, el tirano Nicolás Maduro de Venezuela, impuso un veto a las aerolíneas internacionales. Se revocó los permisos de operación de 6 aerolíneas internacionales. Entre ellas está Iberia, TAP Portugal, Avianca, LATAM Colombia, Turkish Airlines y otra, acusándolas de sumarse a acciones de terrorismo de Estado. ¿Cómo les pareció a ustedes el colmo? Un dictador que mete a la cárcel inocentes, que persigue a los opositores, que no genera desarrollo en su país y que tiene a Venezuela colapsada, hablando de acciones terroristas contra él. Se pierden las proporciones de las cosas. La decisión deja a Venezuela con una conectividad internacional severamente reducida y afecta a miles de pasajeros. De Portugal solicitaron se revocara esa decisión de una manera inmediata. No creo que vaya a suceder nada. Eso se convierte siempre en mayores problemas para los mismos ciudadanos venezolanos. Una investigación de Noticias Caracol, cadena radial colombiana, reveló documentos que prueban que la disidencia del grupo armado liderada por alias Calarcá habría contado con la colaboración de altos funcionarios estatales, incluyendo a un general del ejército y a un directivo de la Dirección Nacional de Inteligencia. Ambos hoy están suspendidos del cargo, quienes facilitaron información reservada, logística y protección para evitar operativos militares. Recuerden ustedes que las disidencias de las FARC son una fracción que se retiró del acuerdo y volvió al monte, liderada por Iván Márquez, que aún hoy no se sabe si está vivo o muerto. Entre esos papeles interceptados figuran correos, chats y otros archivos que evidencian filtraciones de códigos secretos e informes sobre movimientos de tropas, lo que habría dado ventaja a los disidentes para realizar ataques. El presidente Gustavo Petro, al conocer el escándalo, calificó los informes como falsos y denunció lo que él considera una campaña para purgar a quienes ayudan a identificar oficiales corruptos. Aunque parece que posteriormente se arrepintió algo, ya ordenó exámenes forenses a los chats revelados y admitió tener serias dudas, y lo digo entre comillas, sobre su veracidad. Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación abrieron investigaciones formales contra los funcionarios implicados para esclarecer responsabilidades y sancionar posibles delitos de cooptación e infiltración. Y eso genera consecuencias que ya están empezándose a dar. Y ustedes recuerden, hay veces los canso a ustedes en América Latina, pero es que si ustedes se informan no puede ocurrir cosas similares en sus países. Aquí nos la pasamos todos los días con nuevos casos de corrupción, de filtración,
de desgobierno total. Esperemos que el año entrante logre salvarse la democracia en Colombia, porque esto no es una república, esto es otro tipo de gobierno. Lo que era una verdad a voces se convirtió en una realidad. La campaña a la presidencia del presidente Gustavo Petro superó los topes de financiación. El Consejo Nacional Electoral sancionó a la campaña de Gustavo Petro por superar los topes de financiación y aceptar aportes de fuentes prohibidas. Como consecuencia, los responsables financieros, Ricardo Roa, que era su gerente, y Lucy Aide Mogollón, tesorera, y María Lucy Soto, auditora, deberán pagar solidariamente la suma de 5.923 millones de pesos, mientras que los partidos involucrados en todo esto, Colombia Humana y Unión Patriótica, fueron multados individualmente con 583 millones de pesos cada una. Petro rechazó la sanción, como normalmente ocurre, calificándola como un acto de la oposición y defendiendo que no hay un solo peso del narcotráfico en su campaña. Se están dando pues los primeros caminos, se avanza en eso, hay consecuencias seguramente, y esos de los hechos más importantes de los cuales iré comentando en los próximos días a través de estos sucesos de la semana. Por último, les cuento a todos ustedes que siguen saliendo informaciones después de haberse incluido al presidente Gustavo Petro, a su señora esposa Verónica Alcocer, a ministros Benedetti y a otros funcionarios y a los que están pendientes. Sigue pues la historia de los negocios de la familia Alcocer con el Banco Agrario. Una investigación periodística reveló que empresas vinculadas a los hermanos de Verónica Alcocer gestionaron créditos por más de 8.000 millones de pesos en el Banco Agrario y que la entidad firmó un contrato de arriendo por 3.669 millones en un edificio ligado a la familia. Correos internos del banco advirtieron alto riesgo reputacional y posible conflicto de intereses por tratarse de personas expuestas políticamente. Aunque no hay señalamientos penales directos, las operaciones generaron fuertes cuestionamientos sobre la transparencia y el uso de recursos de la banca pública. Ese es otro entramado que se origina. Y sigue, por último, para contarles ya a título de chisme, las dificultades que pasa la señora Alcocer, pues paseando y entrando a almacenes lujosos en Europa, pero que no puede regresar por limitantes como causados por la pérdida de la visa y por estar en la lista Clinton. Son sucesos que en solo 8 días están llenando las páginas de los periódicos, de las revistas y de la radio en Colombia. Aquí los tratamos de una manera responsable, informando y opinando. También si después salen cosas que los salven a ellos. Les deseo un fin de semana agradable en compañía de sus familias. Y un saludo del Pensamiento al Aire y de Evol TV.